Muy bien, pues entonces, sin más dilación, vamos a pasar a la mesa 2, aprendizajes y mejores prácticas de aplicación de currículum en competencia lingüística. Tenemos con nosotros como moderador a Francisco Javier Brioso, maestro de primaria con más de 15 años de experiencia en varias posiciones en los colegios del Grupo Atendis y doctorando en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, docente de vocación con gran admiración por sus alumnos. Javier, ya puedes, cuando quieras, puedes introducir a tus ponentes. Muchas gracias. Buenas tardes, Cristina, y buenas tardes a todos. Como sabemos, la formación lingüística es clave, ¿no? En estos días tan complicados, en estos días tan difíciles de que, bueno, que la palabra, al fin y al cabo, es la que nos ha conectado con el mundo, ¿no? En la que millones de personas pues estaban solos en su casa y gracias a la palabra, tanto la que ellos emitían como la que ellos recibían, pues eran capaces de realmente llegar a conectar con otras personas, ¿no? En esta mesa que tenemos, estas tres personas bueno, que son personas muy... personas muy importantes de cara a ser capaz bueno, de llegar a transmitir esa palabra o ayudar a que llegue a los lugares determinados, ¿no? Como sabéis, pues bueno, tenemos en primer lugar a Josep Vives, que es director de bibliotecas del Departamento de Cultura de la Generalitat de Cataluña, de España, licenciado en Biblioteconomía y Documentación, autor de trabajos sobre gestión de biblioteca, alfabetización informacional y propiedad intelectual. Buenas tardes, Josep. Buenas tardes. María del Carmen Palomino, de La Salle de Córdoba, es maestra de matemáticas e inglés, coordinadora del equipo de innovación de infantil y primaria, trabaja en bilingüismo y en la interacción de las tecnologías y el pensamiento curricular. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Cristina Túnica es filóloga inglesa y coordinadora del Departamento de Inglés de Secundaria en la Escuela de Fundación Collserola de Barcelona. Su interés se centra en una aproximación transversal al aprendizaje y de la lengua inglesa a través de la literatura y la cultura popular, así como en la construcción de una evaluación de educación en valores y competencias para la vida. Buenas tardes, Cristina. Buenas tardes. Realmente tenemos, como veis, expertos y grandes profesionales que nos ayudarán un poco a hacer bueno, que la lingüística, ¿no? Que ese conocimiento lingüístico sea tan importante y que, bueno, que a través de su experiencia en diferentes ámbitos, tanto en centros como en instituciones públicas que han llevado esa literatura, ¿no? hacia todo, no solo el alumnado, sino muchas veces hasta hacia su familia, hacia la sociedad en general, ¿no? Porque siempre nunca podemos olvidar que todo ser humano se tiene que comunicar de alguna manera y quizá haya algunos que bueno, pues no lo puedan hacer a través de la palabra o no escuchen, pero sí hay un lenguaje de signos, sí hay una serie de acciones en las que siempre nos tenemos que comunicar, ¿no? Y quiero que, bueno, que Josep pues, nos comente cómo ha llevado tener bibliotecas cerradas, pero teniendo que llegar a los usuarios y cómo esos usuarios necesitaban de esos servicios de biblioteca. Bueno, buenas tardes a todos y antes que nada, bueno, quería dar las gracias por invitarme a este congreso. Para el tema concreto de lingüística, entiendo que tanto Cristina como Carmen sabrán mucho más de lo que yo pueda aportar, porque obviamente no es mi campo de especialización ni la enseñanza de lenguas, pero sí que es verdad que desde las bibliotecas ofrecemos estos servicios de apoyo a la faena, al objetivo docente, en tanto que al final somos los que podemos facilitar un conjunto de recursos de información a todos los usuarios de una escuela a través de las bibliotecas escolares y sino también a través de las bibliotecas públicas. Como comentaba Javier, pues de un día para el otro te encuentras con las bibliotecas cerradas y aparte las tienes que cerrar tú. Todavía me acuerdo, fue un viernes, el 13 de marzo. A ver,
La verdad es que yo creo que en general lo hemos llevado bastante mejor de lo que de lo que podíamos pensar, porque la verdad es que tampoco, yo creo que los traumas saldrán dentro de unos meses o dentro de unas semanas cuando aterricemos todos un poco, porque todavía estamos en ello, ¿eh? Y con un ojo puesto en si no tenemos que volver a hacer lo mismo. Entonces, nos gusta decir que es verdad que tuvimos que cerrar las bibliotecas, pero que las bibliotecas de hecho no se han ido nunca durante las semanas de confinamiento, porque en el mismo momento que se cerraron, y de eso soy muy consciente porque nos tocó lidiarlo a nosotros, ese mismo fin de semana ya nos pusimos a trabajar para ver cómo podíamos continuar a través del único medio que nos quedaba, que era Internet. Yo creo que no somos conscientes de lo bien que nos ha ido este confinamiento con Internet, a pesar de, obviamente, las cosas que nos han dejado, pero imaginaros todo esto sin Internet. ¿Vale? O sea, un poco como pasaba la Edad Media o cuando la gripe española. Bueno, la gripe española pues ya había teléfono o medios de comunicación, pero imaginaros esto en términos de peste negra en la Edad Media sin ningún medio de comunicación como podemos hacer ahora. O sea que realmente hemos tenido un confinamiento bastante diferente a lo que hasta ahora han sufrido se ha sufrido en otras épocas. A partir de aquí vimos muy claro que la primera demanda era de acceso a la biblioteca digital, a lo que tenemos en Biblio. Y es verdad que desde el primer momento tanto los proveedores como los equipos se volcaron y pudimos dar demanda, pudimos facilitar toda la demanda que nos llegó. Y aquí sí que no estoy hablando desde lo que a mí me hubiera gustado o lo que uno cree o cómo será el mundo, que a veces nos gusta mucho hacer de Nostradamus. Sabemos que la gente necesitaba eso porque nos inundaban el buzón de correo con demandas para poder entrar a la biblioteca digital. O sea, no es que a veces en estos congresos ya sabéis qué pasa, que no se sabe nunca si trabajamos por un futuro, que en realidad es lo que queremos nosotros y al final la profecía se autocumple. En este caso os puedo decir que recibimos una avalancha de casi 800 mensajes cada día de gente que quería entrar a la biblioteca digital, porque no solamente tenemos recursos libros electrónicos, sino que también hay películas, hay música y también muchas escuelas que se vieron de golpe y porrazo que no tenían recursos para los alumnos. Entonces, enseguida se reforzó durante las 2 primeras semanas tanto las colecciones como posibilitar y también lo otras comunidades autónomas, que cualquier persona residente en España pudiera entrar a sus respectivas bibliotecas digitales de las bibliotecas públicas. Eso fue durante las 2 semanas. A partir de aquí sí que vimos que necesitábamos un esfuerzo más, que era todo el tema de actividades. Y, de hecho, sacamos del cajón cosas que ya habíamos hecho y cosas que teníamos previstas hacer. Por ejemplo, una aplicación que hemos implementado nosotros que se llama Telfy, que se basa en una tecnología de una empresa catalana y que nos habían ya presentado y que pensamos que el mejor momento para hacer la prueba piloto era precisamente ahora, en los momentos del confinamiento, porque para que os hagáis una idea, Telfy es el WhatsApp sin todos los problemas que tiene WhatsApp. Es decir, ahora, ¿qué pasa? Cuando tú te das de alta en WhatsApp, todo el mundo sabe tu número de teléfono y eso priva mucho de su utilización. En el caso de esta aplicación, pues no, nadie sabe tu teléfono, pero tiene las mismas utilidades que Telegram o WhatsApp sin los inconvenientes. Además, durante el transcurso vimos la necesidad de tener también una opción de videoconferencia de esta aplicación y se desarrolló. Y la verdad es que para los clubes de lectura virtual ha sido una barbaridad. Pensad que los clubes de lectura virtual no habían funcionado hasta ahora, hasta la pandemia. Ha sido precisamente con la pandemia que hemos podido rescatar todos los planes de club de lectura virtual. Y también nos ha ido muy bien en lo que serían actividades de fomento de la lectura, que no poderlos hacer desde la biblioteca, pues lo que hicimos fue repetir cosas que ya hacíamos, introducir alguna cosa nueva, como el concurso de leer tiene premio. Se dice fácil, pero que la misma plataforma, 3.000 chavales hayan participado en un concurso de lectura y que hayan leído, pues a veces nos quejamos de lo que no se hace, pero pocas veces resaltamos lo que se hace. Yo no sé si en Finlandia, que tanto hablamos de Finlandia, tienen algún concurso similar donde 3.000 chicos lean de golpe durante 2 meses todas las obras que se han leído en este caso.
y luego a través también de la plataforma de Fiction Express. Josep, no nos desvele todas las, todas las No lo cosas, saco porque todo. Vale, vale, vale. si no, no va a haber, Vale. no, No no, va a no, haber, no no va a haber. vamos a Vale, quedar vale, sin vale, recursos. vale, Hay que vale. darle No saco más. hay que darle vidilla a la conferencia para que enganchar a la gente, para que esta es la Perfecto. Pues yo segunda estoy parte. aquí yo voy a estar aquí en plan optimista, destacando todo lo que se ha hecho, porque realmente todo el mundo se ha volcado y no lo puedo decir de otra manera. Luego ya veremos qué es lo que se podía haber mejorado, teniendo en cuenta las circunstancias, que eso también a veces eso hay que tenerlo en cuenta. No es lo mismo cuando lo estás gestionando en primera línea que cuando no lo estás gestionando. Gracias. ¿Cómo Cristina ha sido capaz de llevar ese contenido de inglés a niños que a veces le cuesta un poquito el inglés y que no lo entiende, pero tiene que llegar a través de la palabra, de ese speaking, de esa manera de comunicarse? Y cómo también tiene que sacar evidencia de esas acciones cuando lo tiene enfrente de la pantalla y cuando tiene más alumnos. ¿Cómo ha sido estos días, Cristina, que la palabra ha sido clave? Bueno, en primer lugar, buenas tardes y es un placer poder compartir experiencias en un foro tan interesante. Bueno, de esto, como seguramente hablaremos de puntos concretos más de lingüística, me lo dejo para más adelante. De todas maneras, yo creo que lo que hemos hecho desde nuestro departamento de inglés no puede entenderse sin la manera que tenemos de funcionar en las escuelas donde trabajamos. Yo soy profesora y tutora de secundaria y coordino el departamento de inglés de secundaria de Fundació Collserola, que es una institución educativa, está formada por 3 escuelas situadas en Barcelona y alrededores. Y a pesar de estar situadas geográficamente un poco separadas, las 3 escuelas trabajamos siempre de manera coordinada y en una misma dirección. Y esto tiene un poco que ver con lo que decía Josep y se ha ido repitiendo a lo largo de estos días. La coordinación y el trabajo en equipo ha sido uno de los elementos claves para afrontar estos retos. Esta situación nueva escolar que nadie preveía y que en nuestro caso pues, nos ha permitido poderla afrontar con más confianza a pesar de toda la incertidumbre que hemos vivido en todas las escuelas del mundo. Como dijo ayer Carmen Pellicer en su inspiradora presentación, tanto las direcciones de centro como los equipos docentes nos vimos obligados a tomar decisiones sobre cómo, para poder sobrellevar esta situación de la mejor manera posible, y nos encontramos ante una situación totalmente desconocida y nueva para nosotros que generaba grandes expectativas por parte de las familias y también muchas inquietudes en toda la comunidad escolar, tanto en alumnos como en profesores. Así que nosotros optamos por una reestructuración horaria a partir de las clases online que nos permitió llevar a cabo un seguimiento a 2 niveles. Primero, este nuevo horario, esta reestructuración horaria, se debió porque veíamos como necesidad primordial establecer una rutina de nuevo, aunque fuera en casa, en nuestros alumnos. Por un lado, queríamos asegurarnos de poder garantizar un seguimiento académico, por lo que instauramos clases obligatorias donde se impartían contenidos nuevos, unas clases donde se acogía más a pequeño grupo y los alumnos podían preguntar, compartir dudas, inquietudes o analizar los proyectos que se estaban realizando. Y finalmente las horas de trabajo personal en que los alumnos se organizaban de manera más autónoma en su casa dentro de su franja horaria personal. Luego, por otro lado, el seguimiento personal ha sido siempre clave en nuestras escuelas y ayer también se habló mucho de la importancia de la acción tutorial. Y así ha sido, y no solamente por parte de los tutores, sino por parte de todo el profesorado. Por eso muchas de las actividades que nosotros hemos planteado tienen un alto contenido tutorial, en el sentido que fomentan los valores y la reflexión, ¿no? El espíritu crítico. Para ello también la Fundación hizo llegar una guía de acompañamiento para el confinamiento para las familias, justamente para asegurar este acompañamiento. Entrando en materia, porque veis el funcionamiento, esto trasladado a los departamentos, bueno, el profesorado tuvimos que tomar decisiones que afectaban directamente cada una de nuestras asignaturas y que algunas de ellas suponían una ruptura con la tendencia que habíamos ido llevando los últimos años. La primera de las decisiones que tomamos, y además de manera casi unánime, fue la de recortar temario. Y recortar temario
porque se veía clara la necesidad de poner más énfasis en aspectos relevantes como eran las emociones, el estado personal de los alumnos y también teniendo en cuenta que a partir de ahora pediríamos a los alumnos que trabajaran de manera autónoma, cosa que no todos los adolescentes son capaces de hacer en diferentes momentos de la secundaria. Luego, además, como se trataba de una asignatura de lengua en nuestro caso, veíamos claro que teníamos que dotar de un propósito comunicativo claro a todas nuestras actividades en la medida de lo posible. Pero un propósito comunicativo que también fomentara la reflexión sobre este momento histórico del que yo creo que al principio ni el alumnado ni nosotros mismos éramos plenamente conscientes. Y finalmente, claro, una de las cosas que nos costaba más poder llevar a la red era el trabajo colaborativo. Creíamos que teníamos que continuar potenciando actividades de trabajo colaborativo. Algunos proyectos ya iniciados en la escuela habían quedado interrumpidos, pero realmente veíamos que había una necesidad de que los alumnos pudieran construir trabajando en sus relaciones sociales, tanto entre ellos como alumnos o compañeros de clase, pero también en relación al profesorado. Porque, bueno, creo que esta experiencia nos ha hecho ver a todos que, aunque parece increíble, una de las cosas que nos dimos cuenta es que los alumnos echaban de menos la escuela. Así que una de nuestras funciones era, a partir de nuestras actividades, propuestas concretas, que luego evaluaríamos o no, fomentar este lazo que, bueno, esperamos podamos retomar en septiembre. Muchas gracias. ¿Y cómo, María del Carmen Palomino en La Salle, en Córdoba, y siendo coordinadora de innovación de infantil primaria, qué ha sido capaz de tu equipo, contigo a la cabeza, de llevar esa palabra hacia los alumnos? ¿Cómo ese contenido, cómo has sido capaz de que en infantil, que es una edad en la que, bueno, que los niños cuesta mucho trabajo que estén un tiempo delante de esas pantallas, qué pirueta habéis hecho para poder captarle esa atención tan importante? Pues gracias, Javier. Buenas tardes a todos. Buenos días, según desde donde nos acompañáis. Y mil gracias por invitarme a compartir con vosotros estos momentitos. Mira, yo, por darle un poco de variedad y no repetir, porque coincido muchísimo, me ha sorprendido la cantidad de ideas que hemos tenido en común Cristina y yo. Yo voy a centrarme en otros aspectos para, como digo, para darle un poquito de variedad, ¿no? Yo, en primer lugar, dos fortalezas que considero que en el caso de mi centro han sido claves para este periodo de crisis. En primer lugar, os diría el estilo de liderazgo que ha demostrado el equipo directivo. Por una parte, nos han dado directrices muy claras, cortas, precisas, prudentes, pero al mismo tiempo también nos han sabido transmitir libertad, confianza en las capacidades del equipo docente y sobre todo libertad para poder, desde el conocimiento de nuestros alumnos, desde nuestra propia realidad personal como docente y sobre todo desde nuestro grado de competencia digital, porque claro, no es el mismo de unos compañeros con el de otro. Por otra parte, otro gran acierto, otra fortaleza que hemos tenido es la existencia en nuestro colegio de este equipo de innovación, como acaba de decir, al que pertenezco desde hace un tiempo. Y desde el primer momento nos dimos cuenta de que teníamos una gran necesidad lo urgente era crear dentro de la plataforma digital un repositorio de videotutoriales, ¿vale? Muy cortito, bien seleccionado, con herramientas digitales que ya muchos de los compañeros del colegio estaban utilizando desde hace mucho tiempo y que ha permitido a los otros compañeros más reticentes en el uso de las tecnologías pues ir enganchándose, ¿vale? Ha tenido un efecto contagio muy, muy positivo durante estos meses, que creo que es algo que se va a quedar. Dos debilidades que he tenido, que consideraba yo debilidades, pero que, oye, la vida te da vueltas y se han convertido en fortalezas. En mi caso, al trabajar en primaria, nuestro centro siempre intenta que el tutor concentre el mayor número de áreas posibles, ¿vale? Os podéis imaginar, en mi caso concreto, que yo trabajo en sexto de primaria, imparto lengua castellana, matemáticas, inglés, Natural Social Science, porque somos centro bilingüe, y cultura digital. Una locura para planificar, revisar, corregir, evaluar, atender diferentes necesidades. Para mí era la gran batalla, ¿vale?
Sin embargo, para mi sorpresa, esto se ha convertido en la gran fortaleza en este tiempo, porque me ha permitido planificar y dosificar bien el trabajo para mi grupo, porque conozco muy bien a mis alumnos en todos los ámbitos. Me ha permitido ser flexible de antemano con los alumnos que han tenido más necesidades. En fin, me ha permitido tener una tutoría constante con mis alumnos y sobre todo anticiparme a dificultades y a problemas que yo sabía que iban a tener porque los conozco, ¿vale? Y en segundo lugar, otra a priori, una amenaza que se convirtió en fortaleza fue, sorprendentemente, ha aumentado la cohesión en nuestro equipo docentes del ciclo, ¿vale? Hemos hecho realidad sin pretenderlo el proverbio africano que dice que para educar a un niño hace falta una tribu entera. Bueno, pues nos hemos convertido en una tribu. Teníamos un grupo de WhatsApp y en principio era para asuntos técnicos, para ayudarnos y apoyarnos, y de pronto vimos que necesitábamos ayudarnos unos a otros con información personal de nuestros alumnos, de tipo dificultades familiares, de salud, problemas de acceso a internet en concreto, ¿vale? Cada profesor que detectaba algo en un alumno lo volcaba allí. Y por supuesto, los tutores luego ya se encargaban de gestionar toda esa información. Y la labor de los padres delegados de cada clase ha sido fundamental. Han filtrado toda la información, la necesidad de información que tenían nuestros padres de cada clase, se la han filtrado, se la han facilitado al tutor y de vuelta, ¿vale? La información urgente pues iba de vuelta a través de los padres delegados, ha sido fundamental. Si yo tuviera que destacar algo de toda esta crisis, sin duda sería el metaaprendizaje que hemos hecho como equipo docente. Nos hemos dado de bruces con nuestras limitaciones, pero también hemos sacado a la luz grandes capacidades que no teníamos ni idea de que teníamos. Hemos simplificado procesos, hemos incorporado nuevas estrategias de trabajo en equipo y sobre todo nos hemos dado cuenta, como se dijo ayer en una de las ponencias, que de verdad cualquier cambio es posible, ¿vale? Y más nos vale que estemos preparados para aceptar esto, por la cuenta que nos trae. Muchas gracias. O nos adaptamos o esto no es que se necesita un mundo, se necesita una necesidad y todos en equipo para poder llegar a cambiar lo que haga falta. Se cambia el mundo con nuestras acciones, con nuestros pequeños gestos, con nuestras pequeñas acciones. Y lo hemos visto en estas acciones, ¿no? Nosotros teníamos la suerte en el grupo Atendi, en Adalta Sierra, en el que estabas preparado una serie de cosas y como los niños ya más o menos manejaban, de un viernes para un lunes cambia y lo único que te permite pues es hacer eso, ¿no? Es querer y tener ganas. Y ahí es donde están las instituciones, donde hay que actualizarse, ahí es donde están los ministerios, las consejerías, donde tenemos que ser capaces de adaptarnos a un nuevo mundo y no buscar problemas, buscar la solución, ¿no? Dando un poco un giro a la... Me gustaría que cada uno, dándole ese matiz de lingüística, utilicéis en medio minuto, para que nos dé tiempo a ir avanzando, un recurso literario, ¿vale? Un recurso literario que utilizaríais para esta vuelta, ¿no? Vuelta al aula. ¿Qué recurso literario utilizarías, Cristina? Bueno, a lo mejor a riesgo de sonar tópica, pero voy a utilizar un tópico literario del Renacimiento que cada año cuando lo trabajamos en literatura y lengua castellana en tercero de eso causa furor, que es el Carpe Diem. Tenemos claramente que aprovechar el momento y para mí el momento sería este retorno a las aulas y estos momentos en los que realmente compartimos experiencias con los alumnos. Los alumnos tienen que aprovechar los momentos que pasan con nosotros y nosotros los que pasamos en ello. ¿Por qué? Porque muchas de las interacciones que se generan en el aula no son transferibles en la web. Por tanto, son momentos muy valiosos. Y por otro lado, tenemos que aprovechar el momento para seguir con este cambio, que en muchas escuelas ya hemos empezado, pero que muchas todavía no se han atrevido y, como os he dicho hasta ahora, ir a por todas. No podemos ir atrás, tenemos que seguir cambiando a mejor. ¿Qué recurso utilizaría Josep en este cambio que ha tenido que vivir de recibir 800 mails al día para atender? A ver, supongo que las aguas volverán también a su normalidad y entonces veremos cuánto queda de digital o de tendencia digital a corto plazo. De los recursos que nosotros hemos experimentado,
tanto el que os comentaba antes de mensajería instantánea, este seguro que lo continuaremos manteniendo, y luego el que os comentaba de Fiction Express para todo lo que tiene que ver con el desarrollo de capacidades lectoescriptoras. A ver, de hecho, hablar de bibliotecas es hablar de lectura y, por tanto, casi, o sea, no tanto de lingüística como disciplina concreta, pero sí de la capacidad lectoescritora. Ahora, es verdad que tenemos, digamos, los recursos más de actitud pasiva, para entendernos, que sería pues toda la biblioteca electrónica, y en cambio el que utilizamos ahora también de Fiction Express pues nos permite que el alumno, o en nuestro caso el usuario, participe en la creación de un libro. Lo que hemos hecho de alguna manera es ir avanzando en la gradación de tecnologías que tenemos, es decir, la básica es el libro electrónico, luego introducir elementos de gamificación, por ejemplo, con el concurso que os decía de Leer tiene premio, y este que ya creo que ya es de máster, es además el alumno que participe en la creación de una obra concreta a partir de la lectura del capítulo inicial que se propone desde la plataforma. Yo, en el momento que lo estuvimos estudiando, era como una escalera en donde íbamos avanzando niveles. Vale. Carmen, ¿qué recurso utilizarías tú para estas acciones, ¿no? Mira, me ha costado, ¿eh? Me ha dado bastante que pensar la pregunta. Mira, lo primero que se me vino a la mente cuando me la planteaba era la paradoja, ¿vale? Por las contradicciones que va a suponer para nosotros en la nueva escuela, ¿vale? Esta nueva normalidad. Planificar trabajo en el aula sin saber cómo van a ser las aulas. Hacer equipos de alumnos y profesores sin tocarnos y sin vernos. Trabajar competencias lingüísticas cuando los canales de comunicación directa están mermados y limitados. Pero por otra parte, yo destacaría la imagen como una figura literaria más compleja, ¿vale? Ya sabéis que se ayuda de metáforas, de alusiones, de palabras descriptivas, de símiles, para despertar la imaginación del lector, para despertarle los sentidos, picar la curiosidad, evocar recuerdos, sentimientos, deseos. Para mí es esto de lo que estamos hablando en esta nueva escuela, que es la que intuimos. Mira, yo creo que en la adversidad a veces conviene tomar el camino más atrevido que uno encuentra. Y este es el momento que tenemos. Yo creo que ante esas paradojas en las que nos estamos encontrando es el momento de crecer, de activar la creatividad de toda la comunidad educativa y de atrevernos a crear esa nueva escuela que tantos años llevamos soñando algunos y que tanto tarda por llegar. Muchas gracias. Quiero introducir contigo qué aspectos llevaría como más hemos dicho que hemos tenido que recortar los contenidos, hemos tenido que adaptarnos, que dentro del aspecto lingüístico, ¿vale? De la comprensión lectora, la gramática, expresión escrita, oral, todas aquellas que utilizamos, ¿cuál es la que crees que en este tiempo le hemos dedicado más fuerza, más énfasis, o hemos necesitado llegar a nuestros alumnos o ha costado un poquito más trabajo? Pues mira, en mi centro son 4 las lenguas que trabajamos, ¿vale? Español, lógico, inglés, francés como segunda lengua desde primaria, y ya en secundaria se incorpora también el alemán. Mi experiencia como tutora y como profesora está en español y en inglés, ¿vale? Desde la área de lengua y de lengua extranjera, pero también desde la área de Natural y Social Science, que trabajamos con el enfoque bilingüe, ¿vale? Desde el principio nosotros teníamos muy claro que cuando diseñamos nuestro proyecto bilingüe tenía que haber un equilibrio entre la comprensión oral, comprensión lectora, expresión oral, expresión escrita y en ambas lenguas, sin distinción y con seguridad, vamos. Nos parecía lo lógico, considerábamos que una lengua no puede ser una herramienta válida para nadie si carece de alguna de esas 4 habilidades y por lo tanto equilibrio en tiempo y sobre todo equilibrio en criterios de evaluación, que ya somos docentes, nos entendemos y sabemos que le damos importancia a lo que queremos evaluar y si no, las cosas quedan un poquito cojas, ¿vale? Sin embargo, yo destacaría un enfoque diferente, ¿no? Para mí el enfoque interesante no esté tanto en qué apartado enfocar mejor, o sea, atacar mejor, sino que el enfoque que deberíamos hacer sería cómo hacer que nuestro proyecto curricular cambie
en la forma de atacar esa competencia lingüística, que se adapte la competencia lingüística que trabajamos en el aula a la propia evolución de la competencia lingüística de los alumnos en la calle, en las redes sociales, en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Hombre, la conversación no es nueva, que la evolución tecnológica está acelerando la globalización de la cultura, los cambios en la forma de comunicarnos, cambios en vocabulario, en expresiones, estructuras gramaticales que van usando los chavales en clase, cambios en los canales que usamos para comunicarnos, en fin, esto no es nuevo. ¿Qué aplicaciones has utilizado para ello? Yo te digo, yo la diferencia que observo en esto es que cada vez el ritmo de cambio es mucho más grande, ¿vale? Y para nosotros, para mí, el gran reto es conseguir darle la vuelta a la situación y hacer que esa tecnología, que es la que está haciendo que la competencia lingüística de los alumnos cambie, nos ayude precisamente a reeducar o a reenfocar esa competencia lingüística. Mira, te puedo hablar de algunas aplicaciones. He descubierto durante este tiempo de confinamiento Fiction Express, que he coincidido en este caso con Josep. Para mí ha sido todo un descubrimiento. Nos lo ofrecieron porque estaba en abierto de cara a esta época y me ha ayudado muchísimo a integrar comprensión lectora, a integrar esas habilidades que tienen los alumnos de interactuar, chatear con el autor. Me ha ayudado a luego, a partir de los comentarios que ellos han hecho, pedirle que desarrollen esa idea que yo he visto que habían expresado de forma muy, muy sucinta en el chat. En fin, a través de un recurso, ¿vale? Han ido saliendo un montón de experiencias muy cortitas, nada reseñables, ¿vale? No parece una tesis doctoral, pero sí que he encontrado multitud de microactividades que me han permitido desarrollar la capacidad lingüística de mis alumnos, tanto comprensión oral, comprensión lectora, ya os digo, incluso a nivel de expresión oral, porque luego les he pedido que hagan algún debate, algún pequeño vídeo grabándose, expresando su opinión del capítulo o de lo que sea. Gracias. Cristina, ¿cómo has sido capaz de qué es lo que más has destacado en tus clases de inglés? ¿Qué parte lingüística y con qué aplicaciones, con qué apps has podido trabajar con ellas para llegar a tus alumnos de una mejor manera? Claro, una de las cosas que nos hemos dado cuenta, a pesar de nuestros intentos, es que donde hemos perdido un poco es en el tema de la comunicación oral. Y yo, por ejemplo, me planteaba en el regreso a la escuela, evidentemente la comunicación oral tiene que estar más presente que nunca en el aula. ¿Por qué? Porque la pantalla supone una barrera que es infranqueable para muchos alumnos. ¿Por qué? Porque no se sienten cómodos, porque no sienten que están hablando realmente con alguien y el profesor muchas veces, ¿no? Ante todo el grid del Classroom, solo ve las fotos de perfil de los alumnos, también se siente solo. Por tanto, para mí es muy importante fomentar la comunicación oral por varios aspectos. Uno, porque en la comunicación oral face-to-face, el lenguaje no verbal juega un papel clave. Y esto es algo que también online no podemos apreciar. Por tanto, aquí, digamos, he pensado en cosas que esto deberíamos poderlo reincorporar una vez volvamos al aula. Sí es verdad que el tipo de actividades que deberíamos hacer van en la línea totalmente de lo que decía Carmen, tienen que ser actividades globales y proyectos que incluyan todas las competencias lingüísticas a poder ser. ¿Por qué? Porque los alumnos tienen diferentes inquietudes y hay una cosa que para mí también es fundamental, ya estemos en confinamiento y dando clase online o en modo presencial, y es el factor sorpresa. Es decir, los docentes tenemos que continuar siendo capaces de sorprender a nuestros alumnos. Y a veces la sorpresa no viene de una gran aplicación. Yo sí, por ejemplo, utilizo Geniali para crear proyectos porque creo que es una aplicación que me permite en una misma presentación incluir aspectos muy diversos para la actividad. Puedo incrustar vídeos, puedo incrustar audio, artículos, puedo pedir opinión y luego todo esto se puede concretar en el aula en un debate muy enriquecedor. No es un problema tanto de las aplicaciones, para mí. También se trata de la espontaneidad.
que es algo que se pierde y que en el aula se crea en este momento mágico, por ejemplo, cuando tú pones un vídeo o ya sea un documental, un fragmento de película, un TED Talk, da lo mismo. La reacción de los alumnos ante la presentación de un tema nuevo, que también puede ser a la hora de leer un texto, ¿no?, que no conocemos, esa reacción crea una experiencia colectiva que yo creo que es esencial de tener en el aula. Es decir, el aula no es solamente un lugar donde se adquieren conocimientos, sino donde se comparten experiencias. Y por eso tenemos que trabajar en esta línea, para conseguir que todo lo que planteamos desde lengua, primero, fomente la comunicación a todos los niveles, pero también haga que los alumnos sientan mejor, ¿no?, la necesidad de comunicarse y se lo pasen bien, de paso. Josep, desde, al fin y al cabo, a través de la biblioteca puede hacer la expresión escrita, puede hacer la comprensión lectora, puede hacer hoy en día con los audiolibros, puede hacer 1000 cosas. ¿Qué destacaría de todo ello? ¿Qué más destacarías? Bueno, es que de hecho, como dices, en la biblioteca tenemos que tener de todo para todas las competencias. Así a destacar, teniendo en cuenta que no es que nuestro servicio no está dirigido específicamente para el sector escolar. Eso no quiere decir que cuando contratamos recursos no tengamos siempre en cuenta el uso para directamente de las escuelas. Pero sí que es verdad que en eBiblio, por ejemplo, puedes encontrar un curso de inglés que tenemos que se desarrolló precisamente a través es desarrollado por los profesores de inglés de secundaria, se llama Qualatex. También tenemos, porque aquí también cabe destacar la generosidad de algunos proveedores que han abierto sus recursos para probarlos en esta época de pandemia. Por ejemplo, uno de ProQuest, una base de datos en inglés que da muchos recursos para los docentes y análisis para que infografías, imágenes de cara a los trabajos de los estudiantes. Y de hecho es que en el biblio tenemos desde lo básico hasta lo más, lo básico quiero decirlo, con los que comentabas tú. Pero por ejemplo, a ver, todo el hecho de disponer de películas que tú las puedes escuchar en la lengua original, subtitular en la lengua que tú quieras, pues ya es una gran puesta a disposición de recursos para los docentes y para el público en general. Nosotros contratamos en lo que podemos en todas las lenguas y básicamente, y la verdad es que si no tenemos más, muchas veces es por las mismas limitaciones del mercado, sobre todo por lo que está disponible en castellano y en catalán, que al final la oferta es la que es. También ofrecemos acceso a la enciclopedia británica, algunas enciclopedias en castellano. O sea que, digamos que para ser una biblioteca digital de lo que es el servicio de bibliotecas públicas, está muy reforzada toda la parte para uso docente. Y de hecho nos consta que hay escuelas que entran directamente con el carnet de centro o que pasan la reseña a los alumnos y ellos con su carnet de biblioteca pueden entrar. Gracias. A continuación, nuestra compañera Paula va a hacernos las preguntas de los asistentes, los participantes, y bueno, vamos a entrar en un diálogo de 5 minutos. Las preguntas que ella la irá uniendo para que ustedes como ponentes pues, puedan responder a las cuestiones. Perfecto, gracias Javier. Buenas tardes. La primera pregunta para Josep y Cristina, bueno, para los dos. Han preguntado varios asistentes en relación a aplicaciones o plataformas destinadas más a alumnos con necesidades especiales como Asperger o TDAH en el ámbito de la competencia lingüística. Cristina. Pues desgraciadamente conozco pocas. Claro, muchas veces, yo pienso en el caso de inglés como lengua extranjera. Estos alumnos con necesidades especiales muchas veces no pueden seguir el currículum. Entonces, nuestra apuesta como centro siempre es un seguimiento personalizado. Es verdad que nosotros, como somos Cambridge School, contamos con el apoyo de Cambridge University Press y, por tanto, es decir, nos abastecen de los materiales que necesitamos
de niveles diversos y nos asesoran en muchos aspectos. Pero es cierto que en lenguas extranjeras, que es en mi caso, este aspecto queda todavía un poco abandonado, yo creo que por desconocimiento, y se prioriza siempre, como también, ¿no?, es comprensible, la lengua materna. Bueno, en este caso, en el caso de Cataluña, tanto catalán como castellano. En nuestro caso, sí que tenemos un proyecto que llamamos Bibliotecas Inclusivas, pero que se ha desarrollado íntegramente, digamos, en el mundo analógico, en el mundo presencial. Precisamente uno de los objetivos de este año era conseguir tener una programación de actividades de fomento de la lectura en el entorno presencial. Ahora tenemos siempre que aclarar en qué entorno nos movemos, dirigido precisamente a personas con necesidades especiales. Sí que es verdad que lo que más disponemos son los materiales que se llaman de lectura fácil, muchos de los cuales los tenemos también en eBiblio. Lo que no tendríamos son plataformas propiamente dirigidas a estas discapacidades, pero como dice Cristina, tampoco es fácil encontrarlas, o al menos, aquí además las tienes que encontrar en la lengua materna. Básicamente aquí serían el catalán y el castellano. Pero sí que es verdad que las bibliotecas públicas cada vez más están trabajando todo el tema de la inclusión, y en nuestro caso específicamente lo de lectura fácil. Es decir, prácticamente de Europa somos la red de bibliotecas que más fondos tiene de lectura fácil, quitando Finlandia, creo que Suecia, pero también es un problema de mercado, ¿eh? O sea, si no tenemos más fondos es porque no se editan más. O sea, es mérito propio, pero quiero decir que si no hay más, no se contrata más, es porque tampoco es un problema más bien de oferta. En el caso de los libros. Paula, yo sí que tengo, sí, Carmen. yo sí que tengo experiencia en el campo trabajando con síndrome Down en una aula ordinaria, ¿vale? Y bueno, trabajando en todas las asignaturas que os he dicho antes, incluido el inglés, ¿vale? En mi caso lo resolvimos dotando al alumno de era un nivel de cuarto de primaria, ¿vale? Este niño ya tenía 1 o 2 años más que el resto de la clase, porque, bueno, ya sabéis que se va dejando que vayan a su maduración. Y lo que hicimos fue que la clase trabajaba por ámbito, ¿vale? Por campo semántico, y todo iba centralizado en torno al campo semántico que se estuviera trabajando, y a él le teníamos un ordenador personal, un portátil, y yo le iba buscando material de vocabulario, ¿vale? Que incluyera el reconocimiento de audio de las palabras y vinculándolas con dibujos. Para eso hay muchísimo material en páginas de inglés como lengua extranjera. Y entonces el alumno iba, en los tiempos en que los alumnos de la clase iban trabajando aspectos más de gramática o aspectos de comprensión lectora y demás, él se dedicaba al reconocimiento del vocabulario. Y luego, en el momento que ya había trabajo colaborativo, trabajo cooperativo en el aula, pues él tenía su rol, ¿vale? Que se le asignaba el rol de moderador. Y bueno, pues él volvía a su grupo de referencia, y todo lo que era, pues, elaboración de murales, todo lo que era elaboración de trabajo, pues se enfocaba en ese grupo a que él tuviera su papel también, ¿vale? Entonces, bueno, yo invito que hay fórmulas, tal vez, como dice Josep, no son objetivos de las grandes empresas que hacen libros, pero sí que se puede. Cada vez más. Hay una web, ¿no? Paula, hay una web de recursos que es AulaPT, que se llama, que es precisamente una web con recursos para niños con necesidades educativas. Y se llama aulapt, creo que es .com, y entra y ahí viene recursos ilimitados, además para todos los niveles, bien organizados, y la verdad es que te ayuda mucho en clases cuando tienes algún alumno que bueno, puedes sacar un montón de información que te ayuda, ¿no? Y además te lo acompaña, te lo va por dificultad, creo que es una gran ayuda al profesor, al menos a mí me ha servido en algunos casos. Gracias por compartir, Javier.